Bueno, hola de nuevo. Les recuerdo siempre los primeros 5 minutos en general, salvo que esté con una clase muy apretada, voy a tratar de darle los primeros 5 minutos a que puedan hacer preguntas de lo que sea que pueda estar quedando pendiente, de cualquier cosa desde que haya comenzado la materia en general. Así que bueno, voy a hacer como un corte respecto a lo que veníamos viendo en la clase pasada con lo de división y conquista. Y vamos a empezar a ver otro tema. Después vamos a retomar de vuelta un poco el tema de división y conquista, también incluso hoy, pero queremos darle como otro enfoque, que este es uno de los temas más importantes que vamos a ver en la materia y que nos va a acompañar de acá en adelante todo el cuatrimestre. No va a ser solamente un tema que, bueno, entra como una parte suelta en el primer examen y listo. No, esto nos acompaña desde el día 1 hasta el último día del cuatrimestre y va a ser nuestra base para justificar cualquier decisión que vamos a estar tomando, probablemente. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama complejidad computacional. Principalmente nos vamos a detener con lo que tiene que ver con complejidad a nivel temporal, o sea, en tiempo. Después voy a hacer una aclaración sobre el tema en el caso de espacio, pero principalmente nos vamos a detener en tiempo. Entonces, perdonen. Martín, antes de arrancar, si querés, hay algunas Sí. consultas de la clase pasada. A ver, dale, sí, dale, buenísimo antes de empezar. Si una función tiene como parámetros un vector y el size, es imposible hacer división y conquista, ¿no? Es decir, siempre necesitamos start y end. ¿Cómo estar bien? Pregunta Juan. A ver, primero, sí se puede hacer. A ver, se puede hacer usando aritmética de punteros. Si uno quiere forzarlo así, se puede. Tranquilamente, no hay ninguna razón para no hacerlo. Eso por un lado. Segundo, por ejemplo, el caso de merge sort recibía eso, no recibía otra cosa. Eso por un lado. Hay otros algoritmos que, a ver, los algoritmos que ya de por sí van a andar copiando, por ejemplo, el arreglo, como en el caso de merge sort, no hay tener un inicio y un fin no tiene ningún sentido, pero en búsqueda binaria sí, porque no queremos copiar, porque ahora vamos a ver un poco por qué no estaría bueno. Copiar demora. Entonces, en general, si podemos trabajar con inicio y fin directamente, lo hacemos, pero a mes tranquilamente puedo recibir un arreglo y su largo, que va a ser lo que siempre vamos a recibir, y después yo tengo una función que llama a otra que sea la recursiva realmente. O sea, lo más lógico sería una función que simplemente lo que haga es llamar o devolver lo que sea que devuelva, el resultado de una función que sea realmente recursiva, a la que llamamos en general, supongo, con 0 y n-1, si es inicio y fin. Eso sería lo más usual para el caso de un algoritmo similar a búsqueda binaria. Ok, y hay una más que dice, yo tenía una duda con selection sort, esta pregunta la hace Camilo, dice, ese algoritmo lo que hace no es buscar el mínimo, ¿por qué piden que hay que reutilizar la función de máximo? Es exactamente lo mismo, o sea, selección lo que hace es buscar alguno de los dos, mínimo y lo lleva para adelante, o máximo y lo lleva al final. Yo no estoy muy a favor de que el enunciado lo diga explícitamente porque prefiero que lo hagan mal y yo corregirlo, pero solo por una cuestión pedagógica. Pero bueno, hubo una discusión y ganó ponerlo en la documentación. La verdad es que si ustedes tienen una función que ya calcula el máximo y da lo mismo, el algoritmo de selección es el mismo, buscar el mínimo y llevarlo al principio o buscar el máximo y llevarlo al final, no hay ninguna razón para no reutilizarla. Esa es la verdad. Eso por un lado es una cuestión básica de algoritmos 1, de tratar de reutilizar lo que tengamos. E incluso ese algoritmo, o sea, específicamente el que busca el máximo y lo lleva al final, es la base que nosotros vamos a usar para un algoritmo de ordenamiento dentro de varias clases. Así que la razón por la cual les pedimos el máximo es justamente para que rompan un poco este molde de las cosas se hacen de esta forma. No hay ninguna razón para hacerlo, de buscar el mínimo y llevarlo al principio. En realidad es más lógico empezar a pensar en el arreglo cada vez más chico, llevando los máximos al final. Pero los dos son igual de correctos, solamente que tenemos un TP0 con cosas ya hechas. Sí, ¿hay otro más? No, estamos, podemos arrancar. Okay. Bueno, entonces, bueno, para empezar con todo este tema, vamos a
hablar de cómo medir el tiempo. La verdad es que esta clase, yo cuando me la puse a planificar a cómo dar la acción virtualmente, como que sentí que le faltaban cosas porque en general es una clase que lleva mucho tiempo y que no suelo terminar con tiempo de sobra. Y bueno, el tema es que se genera mucho ida y vuelta y eso es lo que me gustaría tener que no voy a tener, así que por mala suerte, en general yo les tendería a preguntar, bueno, ¿ustedes cómo medirían el tiempo? Les abriría una poll, pero va a generar como, en general van a todos responder la misma cosa, yo voy a tener que repreguntar, me va a faltar ese ida y vuelta, así que sepan entender que en general hay una dinámica detrás de esto que ya está pensada que no voy a tener. Entonces, lo que se puede dar, o sea, lo primero que uno puede pensar es, ok, medimos el tiempo de ejecución. Yo tengo un algoritmo y nada, veo cuánto tiempo tarda. Supónganse, hay formas de medirlo, hay comandos del sistema operativo que permiten medirlo. El comando time lo permite medir cuánto tarda en ejecutar un programa. Eso sería una forma. Podemos sumar la cantidad de operaciones, literalmente podemos verlas, o sea, sumarlas directamente. Podemos contar tal vez la cantidad de código máquina que se ejecuta, o sea, yo voy, compilo el programa, eso me va a dar código máquina y lo puedo contar también de la misma forma que puedo contar la cantidad de operaciones en C. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo transmitimos esos resultados que sean mantenibles, sí? Entonces, antes de ponernos a pensar un poco cómo responder estas preguntas, nos tenemos que en realidad poner a pensar por qué medimos el tiempo. O sea, ¿cuál es la idea de medir el tiempo, sí? O sea, nos interesa comparar dos algoritmos y determinar cuál es el mejor. O sea, queremos comparar dos algoritmos que resuelven el mismo problema, el exacto mismo problema, para determinar cuál de los dos es mejor, ¿sí? Esa es la primera utilidad que tenemos. Y la segunda que vamos a tener es que nos interesa poder comparar de alguna forma algoritmos que resuelvan problemas diferentes, pero que trabajen sobre un mismo dominio, digamos. Por ejemplo, yo quiero buscar el máximo en un arreglo o buscar un elemento específico adentro de un arreglo. Esas dos cosas tardan más, menos, una tarda más que la otra. ¿Cómo se pueden comparar? Esas dos cosas se pueden comparar en sí porque trabajarían sobre un mismo dominio, que es, bueno, hago cosas sobre un arreglo, supongamos de mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si ordenar me cuesta más que buscar un elemento en el arreglo. Eso también es válido. No es que todo lo que vamos a hacer ahora sea sobre arreglos. Es la forma más fácil de empezar ahora que todavía no vimos cosas más complejas. Entonces, vamos a volver a plantearnos las preguntas anteriores. Yo quiero medir el tiempo de ejecución específico. O sea, yo voy, mido y eso nos va a traer varios problemas. Porque yo lo mido en mi computadora, la que estoy usando ahora, y posiblemente me da distinto que en otra computadora que tenga, o en la computadora no sé, que tenga mi madre, o la computadora que tienen ustedes, cualquier computadora, o incluso, no sé, ejecuto el algoritmo en mi celular, y seguramente va a dar distinto. Entonces, ¿cuál es la verdad ahí? ¿De qué nos sirve ese resultado? ¿Sí? Imagínense que, además, supónganse que pasa el tiempo, pasan 10 años, y bueno, yo quiero ver cuál es el mejor algoritmo para resolver un determinado problema. No sé, buscar el máximo un arreglo. Sí, ya tengo como un fetiche con ese algoritmo, con ese problema, porque siempre lo uso de ejemplo. Entonces, y busco en Google, obviamente, y me encuentro con, obviamente, Stack Overflow, una respuesta a Stack Overflow del año 2020, alguien que en su época de cuarentena se puso a optimizar el algoritmo para obtener el máximo de un arreglo. Estoy en el 2030 y quiero ver su solución. Dice, esta es la mejor solución porque miren, en mi computadora de tales especificaciones funciona en 3 nanosegundos. Y es como, bueno, pero en el 2030 eso que me dice. No me dice nada de eso. Como, bueno, eso era bueno, era malo hace 10 años. ¿Y cómo va creciendo esto? O sea, ¿con cuántos elementos probaste? Porque claramente debe cambiar con la cantidad de elementos. No es lo mismo buscar el máximo en un arreglo de 10 elementos que de 100 o de 1.000.000. Además, tengo que ponerme a leer especificación en la computadora para tratar de ver si alguna de esas tiene alguna, no sé, influye de alguna manera en el resultado. La verdad es que es completamente inentendible eso.
¿sí? Entonces, claramente hablar de tiempos de ejecución no funciona porque no es mantenible. Piensen en el tiempo de ejecución de cosas hace 20 años con respecto a ahora, no hay forma de comparar eso directamente. Estamos hablando de otras magnitudes. El celular que puedan tener ustedes en sus manos debe ejecutar cosas mucho más rápidas que la mejor computadora de hace, no sé, 20 años, probablemente, ¿sí? Entonces, no hay forma de comparar esto, entonces el tiempo como magnitud no nos sirve como valor absoluto. Entonces, podemos sumar la cantidad de operaciones, porque eso no va a cambiar, o sea, si el programa es el mismo. Es verdad que no va a cambiar, pero hay un problema. Primero es muy difícil de conseguir, porque cantidad de operaciones me tengo que poner a ver, bueno, con los for's y eso. O sea, vamos a hacer algo parecido a esto. La verdad es que vamos a terminar haciendo, pero un poco más abstracto, porque si yo me pongo a contar las operaciones va a ser muy difícil, porque además piensen que yo cuando escribo un algoritmo, yo quiero que sea independiente del lenguaje en el que lo escribo. El algoritmo se comporta de la misma manera, digamos. Pero si yo lo escribo en C o en Python claramente va a tener muchas menos líneas escritas. Entonces, bueno, pero en realidad esta magia que hace Python, en realidad se describen todas estas operaciones que se harían en C, y ya ahí empieza a ser muy difícil. Es muy difícil de comunicar eso también. Entonces, si contamos la cantidad de código máquina, de vuelta, tiene los mismos problemas de las otras dos sumadas, porque los microprocesadores cambian, entonces el código máquina cambia, se vuelve menos entendible, tenemos el mismo problema de sumar, cómo sumamos la cantidad de operaciones, además de que tenemos que entender código máquina, que es todo lo que justamente los lenguajes modernos, y con moderno me refiero de 1960, intentan evitarnos. Entonces, esa tampoco es una forma de comunicar y de decir, che, esto... O sea, es importante que esto se mantenga a futuro, que sea lo mismo hoy en día que en 30 años siga valiendo lo mismo. Es muy importante, o sea, el último punto es el que nos tiene que guiar. ¿Cómo los transmitimos los resultados para que entonces podamos comparar en cualquier momento, cualquier computadora, que no dependa de si estoy trabajando en un Raspberry Pi o estoy trabajando no sé, en la mejor computadora de escritorio que podamos conseguir o lo que fuere. Entonces, el objetivo es ese, poder comparar, poder informar a otras personas, que otras personas puedan entender rápidamente cómo se comporta el algoritmo sin tener que ponerse a pensar, bueno, está bien, el procesador funciona tan rápido y a tal frecuencia y tiene tanta RAM, eso no nos va a ayudar, ¿sí? Es importante en esta materia, desde probablemente en la clase que viene, vamos a empezar a hablar mucho sobre la palabra abstracción. Bueno, acá nos tenemos que abstraer del hardware. O sea, el algoritmo es el mismo, no importa el lenguaje, no importa la máquina en la que corre, no importa si está escrito en papel o en computadora. El algoritmo se comporta de la misma forma, ¿sí? Y eso es lo que queremos en este momento pensar y analizar. Entonces, lo que vamos a terminar usando son cotas. Vamos a usar algo que se llama notación o Big O. Eso, así es como lo van a encontrar en toda la bibliografía, o internet o como fuere, ¿sí? Vamos a usar cotas que expliquen cómo se funcionan los algoritmos, cuál es el tiempo de ejecución de los algoritmos explicados de esta forma. Entonces, voy a empezar a dar un par de formalidades que son necesarias y que van a ir adquiriendo a medida que vayan pasando posiblemente los días, no va a ser de un momento al otro. Pero bueno, entonces, primera definición es esta acá arriba. Vamos a decir que TDN es digamos, el tiempo de ejecución de un algoritmo dado en función de n, ¿sí? T de tiempo, digamos, en función de n es una función que va a tener una forma, lo que llamamos O de f de n, esta es la big O que decimos, f de n es alguna función de n, si existen dos constantes positivas C y N0 tales que suceda esto, ¿sí? Que significa T de n está acotada por esta constante C por f de n a partir de un N0. Parece que chino básico posiblemente, más allá de que muchos estén cursando análisis y o álgebra en estos momentos, de todas formas es como que uno ve esto y le pega una piña en la cara. A ver. Después voy a poner un par de gráficos para que se vea un poquito mejor, pero
lo que quiero que se quede de esto es que significa, esta función está acotada. O sea, yo agarro, por ejemplo, f de n, digamos, no sé, n cubo más n cuadrado dividido 2, no sé, alguna función así. Si yo agarro y multiplico eso por una constante, es más grande que mi función a partir de algún valor. O sea, no importa lo que pasa al principio, tal vez, o sea, supónganse que para los primeros 100 elementos pasan cosas, pero si a partir de algún n se encuentra acotada por esta función, listo, significa que es O de esta función. ¿Sí? Existe la otra que sería O de T de n es omega de f de n, si en vez de estar acotada por arriba, esta es una cota superior, esta sería una cota inferior, y T de n siendo tita de f de n si se cumplen ambas, si es cota inferior y superior. Estas dos no las vamos a usar prácticamente nunca, esta la voy a usar una vez nada más o dos en todo el cuatrimestre, pero no, o sea, es importante que quede como que esto es una cota inferior y esta es la que más nos importa, que es una cota superior, ¿sí? Y siempre vamos a buscar la mejor cota superior, porque siempre puedo decir, bueno, esto es, no sé, tiene una forma súper fea, supongamos exponencial, listo, ya está, ¿sí? Pero no es la idea, no es la idea. Entonces, voy a ponerlo con un poquito de gráficos, a ver. Obviamente estos no son gráficos, no grafiqué directamente la función logaritmo, la función n y la función n cuadrado, porque si no n cuadrado sería mucho más grande y no se verían las otras dos, prácticamente. Y en realidad ese es el punto de todo esto. Si se ve, llega un punto, no importa qué tan chico, porque obviamente lo multipliqué por unas constantes para que dé mucho más chico al principio, no importa cómo haga yo a esta función n cuadrado, eventualmente va a sobrepasar las otras dos y nunca más va a pasar que las otras dos sean más grandes. Nunca, nunca. Es imposible. Son funciones, todas estas son funciones monótonas crecientes, pero obviamente las derivadas de cada una no son iguales. Entonces, esta obviamente crece mucho más rápido y no hay forma de detenerla, ¿sí? Con respecto a estas dos. Y la lineal le pasa lo mismo con respecto a la logarítmica. Y la logarítmica es una función que crece, pero crece muy lento, ¿sí? Piensen, la derivada del logaritmo es 1 sobre n, entonces cada vez crece más lento y más lento. Sigue creciendo, pero cada vez más lento, ¿sí? Entonces, nosotros no nos va a importar tanto lo que pasa al principio, sino la tendencia, ¿sí? Creo que es algo que se está hablando muy en día, todo el tema de, bueno, cómo van creciendo, en el caso, bueno, en el caso del tema del coronavirus, cómo va el tema del contagio, es mucho más importante la tendencia per se que el número así duro nada más como va, porque es lo que te indica cómo vas a futuro. Bueno, acá pasa exactamente, es la misma idea. Si la pendiente es muy plana, por decirlo de alguna manera, vamos a estar mejor en tema de tiempos, ¿sí? Porque va a andar más rápido, ¿sí? Esto es en tiempo de ejecución, ¿sí? Supónganse, acá lo puse nada más como funciones, pero la idea es, bueno, ¿cuánto demoran los algoritmos? ¿Sí? Eso sería en el eje. En el eje X tendríamos cuántos elementos tenemos en nuestro arreglo, por ejemplo, es el tamaño de la entrada, y en el eje Y, ¿cuánto tiempo demora el algoritmo? Que obviamente queremos que demore lo menos posible. Entonces, vamos a tener como cosa principal que nos interesa que esto sea lo más, que crezca lo menos posible. Y vamos a seguir dándole un par de vueltas más al asunto. Martín. Sí. Acá Sebastián pregunta si puedes repetir qué significa el N0. N0 es algún valor que exista a partir del cual ya la función está acotada. Por ejemplo, en este caso, fíjense el momento en el que se cruzan las líneas verde y roja, perdón, verde y roja, verde y azul, ese sería el N0. No nos importa exactamente cuál es, pero sabemos que existe, ¿sí? Como las funciones van a ser todas diferentes, sabemos que existen, sabemos cuál es más grande que otra. En este caso, por ejemplo, entre la naranja y la verde también. A partir de ese momento en adelante, la función que yo tengo de tiempo va a estar acotada, por ejemplo, por n cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que nos importa es esto de la tendencia, por lo tanto, esto va a tener algunas consecuencias que ahora voy a explicar, pero no nos van a importar las constantes, porque lo que nos va a importar es, bueno,
¿Cómo es esta tendencia de que crezca? Creo que eso lo tengo en la próxima diapositiva. Sí. Ok. Entonces, voy a ir de a pasos. ¿Hay alguna otra pregunta por ahora? Por ahora no. Ok. Buenísimo. Entonces, las operaciones básicas, asignar, declarar una variable, sumar, restar, multiplicar, cualquier cosa de todas esas cosas, o sea, dos valores, sumo dos valores, no si sumo todos los elementos de un arreglo. Si voy y sumo dos valores, eso va a ser tiempo constante, no depende de nada, de ningún tamaño de nada. Entonces, tiempo constante lo definimos O de 1. ¿Sí? 1 porque 1 es una función de n que es constante. ¿Sí? Las constantes que multipliquemos las podemos descartar y ahora voy a volver al gráfico y a explicar por qué. Cuando yo sume dos complejidades, O de 1 más O de n, nos vamos a quedar con la más grande. Nos vamos a descartar el O de 1 ahí directamente, porque el O de n se va a comer al O de 1. Si tenemos un O de n cuadrado más un O de n cuadrado, y lo que vamos a tener en cuenta es el parámetro de entrada, o sea, el tamaño, que es lo que nos va a definir cuántas operaciones realmente hay. Por ejemplo, caso más típico es el límite de un for. Vamos a tener algunos ejemplos donde obviamente ahí ya no, si yo hago un for desde 1 hasta n, lo que se haga dentro del for se hace n veces, ¿sí? Vuelvo un segundo al gráfico de atrás para explicar de vuelta ese tema de las constantes y por qué un orden se come a otro. Lo que sucede es que si yo, por ejemplo, sumara O de n cuadrado más log n, cuando crezca mucho esto, supongamos que en vez de 50 elementos tenemos 100, 200, 300, el log n creció tan poco en todo ese rato que el n cuadrado creció tanto que el log n que estaba sumando no suma en nada, es despreciable. Y eso va a pasar con el O de n eventualmente también. Obviamente va a pasar después, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que más nos va a importar es el orden más grande, la complejidad más grande, ¿sí? El O de n cuadrado en este caso. Pueden haber más grandes, pero por ahora me estoy quedando con el cuadrático, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro, porque lo que me interesa es ver esa diferencia en magnitudes, ¿sí? Para ponerlo en números, supongamos el logaritmo en base 2, por poner alguna cosa. Si yo aumento el doble de elementos, ¿sí? Supongamos que yo tenía 512 por usar una base 2. Paso de 512 a 1024. Si yo hago eso en la función logarítmica, aumenté en 1 el tiempo, la cantidad de operaciones, por decirlo de una manera, ¿sí? Solamente tardo hago una cosa más. Me cuesta 1 más. En cambio, en el cuadrado, si yo le sumo y le duplico el tamaño, estoy cuadruplicando, ¿sí? Piénsenlo, o sea, bajaría, se distribuiría el cuadrado sobre el 2 y el n. Nos queda 4 veces más grande que antes, ¿sí? Dupliqué el tamaño y ahora me cuesta 4 veces más, cuando el otro uno solo más, uno solo. Uno tiene un por 4 y el otro tiene un más 1, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de magnitud que queremos empezar a expresar. Después vamos a dar más ejemplos. Y sucede lo mismo cuando yo estoy multiplicando por constantes. No me cambia. Si yo tengo 2n cuadrado o n cuadrado, no nos va a cambiar en nada a la larga. No es que las constantes después no sumen en la vida real. Después vamos a hablar también un poco más de eso. Pero a nivel notación O, no nos importa. Entonces, tengo estas ideas, y vamos a empezar a aplicarlas en ejemplos también. Entonces, primero para hablar un poco de notación, estos son los órdenes típicos con los que vamos a estar trabajando. Constante, que es lo mismo que O de 1. Logarítmico, que es lo mismo que log n, O de log n. Lineal, que es lo mismo que O de n. Lineal logarítmico n log n, cuadrático O de n cuadrado, cúbico O de n cubo, y exponencial O de 2 a la n. ¿Sí? De vuelta, quédense, o sea, creo que este es un buen momento donde queda muy claro realmente que estas cosas realmente lo que importa es la tendencia y no tanto, bueno, tengamos el número exacto. Porque fíjense, ustedes ven los gráficos, por ejemplo, comparativos, ¿sí? De cómo se expande el tema del virus en distintos países, y ahí no importa exactamente, bueno, cómo es exactamente esta pendiente, no importa, lo que importa es, bueno, acá tenés uno que claramente está creciendo de una forma y tenés otros que crecen de otra. Y lo que querés es
no imitar un crecimiento de lo que se llama exponencial. Bueno, acá es exactamente lo mismo, no queremos eso y dependiendo del problema no queremos ni siquiera cuadrático ni mucho menos, ¿sí? Entonces, la idea acá es, bueno, ¿cómo podemos comparar los resultados? Si un algoritmo es lineal y otro cuadrático, lineal es mejor, fin de la historia, ¿sí? No me importa cómo empieza. Si, bueno, al principio el cuadrático, dadas ciertas condiciones, no me importa. Si no importa la notación o cuando estamos hablando de 10 elementos, ahí nadie se va a gastar en, bueno, tarda 10 nanosegundos o 20, ¿sí? No nos vamos a gastar tanto ahí, obviamente, acá en esta materia tal vez seamos hinchapelotas incluso con ese tipo de cosas porque es necesario, pero es importante que quede claro que lineal es mejor que cuadrático, fin, para resolver el mismo problema. Siempre estamos hablando de dos algoritmos que resuelven el mismo problema, ¿sí? Y el análisis de la notación O es para n crecientes. Para pequeños números ya vamos a hablar de casos reales. Entonces, una forma, supónganse que yo no tengo ni idea, ¿cómo hago para saber si raíz de n es mejor que log n? Bueno, en general todo va a salir a ojo. Este es un caso que tal vez es un poco más raro, qué sé yo. No lo vamos a tener muy frecuentemente, pero supongamos que tengo que dar la teoría y explicar bien cómo se haría esto. Tenemos que plantear el límite, ¿sí? No hay más vuelta que eso. Planteamos el límite y planteamos el límite, bueno, de raíz de n sobre n. Si este límite da infinito, significa que esta función es más grande que esta, y si da 0, significa al revés. Aplicamos L'Hopital y nos queda, bueno, la derivada de este y la derivada de este, y simplemente nos queda este resultado y nos da infinito. Raíz de n es una función más grande que el logaritmo de n, ¿sí? Lo cual se puede ver por las derivadas, básicamente. Esto, si alguien se está preguntando, sí, esto es nada más para demostrar que yo todavía me acuerdo del teorema de L'Hopital, nada más, o sea, no lo van a usar, pero quería mostrarles que existe esto, que hay una forma, o sea, si de repente aparecen funciones estrambóticas o cosas por el estilo, se pueden seguir comparando. Entonces, vayamos a un ejemplo concreto, vamos a código, ¿sí? Esto es un pseudo Python C, o sea, tengo definiciones de Python y for de C, nada más para que quede similar a lo que van a estar usando. Esto es una función que simplemente suma todos los elementos de un arreglo, ¿sí? Recibe el arreglo, su tamaño. Estoy usando n acá pura y exclusivamente para que concuerde, pero si fuera otra letra, bueno, tenemos que cambiar nada más qué usamos en cada caso. Entonces, acá simplemente iteramos todo el arreglo y vamos sumando y devolvemos la suma. Entonces, la creación de una variable y la asignación es O de 1, ¿sí? La creación podría ser uno de 1, asignación otro de 1, no nos importa porque al sumarlos es todo de 1. La suma, ¿sí? Esa suma de ahí es uno de 1 también, porque sumar, indexar a un arreglo es O de 1 porque es sumarle, o sea, si lo piensan como punteros, ahora que ya lo vieron, es sumarle a una posición de memoria, sumarle un número y desreferenciar. Todas esas operaciones son O de 1, no dependen del tamaño de nada. Y hacer esa suma también es O de 1. Devolver un valor es también O de 1. Y ahora, el tema es que esta operación que está en el medio se aplica n veces, todo eso. La creación del i se hace una sola vez, ok, pero la comparación, sumarle 1 ahí y hacer las operaciones abajo, son todas O de 1 y se hacen n veces. Por lo tanto, tenemos 1 de 1 más n veces algunos O de 1. Esto termina siendo, el n, la operación O es una operación, es un operador lineal, así que el n entra adentro, y nos queda todo en O de n, ¿sí? Porque O de n es más grande que O de 1 y desaparecen las constantes, ¿sí? Y con eso nos queda que este algoritmo es O de n. ¿Qué quiere decir O de n de vuelta? Significa, este algoritmo tarda lineal con respecto a su entrada. Eso quiere decir que si yo aumento 10 veces el tamaño del arreglo, este algoritmo tarda 10 veces más. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y eso es lo importante que es esa tendencia, esa forma que si yo de repente me pusiera a medir, veríamos cómo va creciendo en una forma de una recta. No va a ser perfecta porque obviamente cuando uno se pone a medir hay una realidad del sistema operativo haciendo distintas cosas y qué sé yo. Pero uno va a ver esa tendencia en forma de recta, ¿sí? Por más que hayan más o menos constantes, las constantes no van a jugar ningún juego acá, ¿sí?
¿Hay alguna pregunta por ahora? No, por ahora estaba todo el mundo expectante, me parece. Ok, o no hay nadie conectado. Qué lástima. Estás hablando solo también, pero yo te estoy escuchando, Martín. Yo te Ok, presto ok. Me siento un poquito acompañado al menos. No estás solo. Bueno, este es un ejemplo nada más para no correr, para que tratar de incentivarlos a que no corran ya a decir alguna cosa incorrecta. Bueno, veo un for, entonces es ODN. No. Supónganse que yo quiero sumar los primeros 10 elementos de un arreglo, ¿sí? Esta función, obviamente, olvidemos nada de que esta función tenga feo nombre o lo que fuere, ¿sí? Es nada más un ejemplo funcional a lo que estoy dando ahora. Esta función recibe un arreglo y un tamaño n, y suma los primeros 10 elementos si tiene al menos 10. ¿Sí? O sea, esta condición está nada más para que el algoritmo sea correcto en que si el arreglo tiene menos de 10 elementos no se rompa. Pero supongamos el arreglo tiene más de 10 elementos, tachemos esta condición mentalmente. ¿Sí? Entonces, este for se ejecuta 10 veces, esta suma se aplica y son todos O de 1. Entonces, este algoritmo es O de 1, ¿sí? Porque tenemos lo mismo de antes, esto es 1 de 1, esta suma, declarándose, todas las operaciones son O de 1, y el for se ejecuta 10 veces, y 10 es una constante, así que tener O de 1, 10 O de 1, u O de 10, es todo lo mismo, es todo lo mismo, es O de 1. ¿Por qué? Porque esta complejidad O de 1 significa constante. Constante significa, no importa lo que vos metas acá, esto va a tardar siempre lo mismo. ¿Sí? Obviamente estamos hablando en este caso, para al menos 10 elementos. Para menos elementos va a tardar menos, pero no importa. ¿Sí? De vuelta, la notación O es a partir de un cierto momento. Martín, acá tengo una pregunta Sí, interesante. sí. ¿Un llamado recursivo suma O de 1? ¿Cómo? Sí, o sea, el hecho de yo llamar una función es O de 1. O sea, yo invocando cualquier función. Obviamente, o sea, esa invocación, pero si esa función tarda ODN, tengo que considerar, ok, esta función va a tardar ODN y me va a estar sumando eso. Sí, ahora lo vamos a ver de vuelta, pero después el hecho de si esa función además es recursiva, me va a estar afectando y ahora vamos a ver cómo calculamos. Por ahora estamos yendo nada más con ejemplos iterativos, pero ya vamos a agarrar eso. Volviendo a lo que significa este O de 1, lo que significa es básicamente esto tarda lo mismo, no importa lo que le metas. ¿Sí? No importa si metes un arreglo de 10, 20, 50 o 10 millones de elementos, esto tarda lo mismo. ¿Sí? Lo cual es verdad, porque a los 10 elementos corta. ¿Sí? Eso es lo importante que quede, porque puede ser que suene raro el 1, ¿por qué 1 y no 10? De vuelta, lo que importa es lo que transmitimos, qué información estamos transmitiendo. Yo estoy transmitiendo este algoritmo tarda tiempo constante. No importa lo que yo esté metiendo acá, siempre tarda lo mismo. Con siempre tarda lo mismo, entre comillas, no significa que si yo voy y lo mido una y otra vez me da a dar exactamente lo mismo. De vuelta, si yo tengo un sistema operativo que va a estar tardando cosas, va a estar dándole recursos, estoy pidiendo memoria, qué sé yo, bueno, va a tardar distinto, pero va a tardar distinto por la ejecución en sí, no por el hecho de cómo es el algoritmo. ¿Sí? Acá hay Traemos de todo eso. Sí, ¿un algoritmo puede comportarse de dos formas distintas, o sea, tener dos O distintas? no, siempre tomamos el peor caso. Esa es una muy buena pregunta. Siempre tomamos el peor caso, ¿sí? Si de repente, bueno, tengo un if, por ejemplo, supónganse que, yo vuelvo al ejemplo anterior, ¿sí? Y yo tengo acá un if, el arreglo tiene menos, no sé, el primer elemento del arreglo es par, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces no hago nada. Hago return 0, no sé, no importa, no tiene sentido, pero no importa. Supónganse que me fijo, che, bueno, a ver, si el primer elemento es par o si el primer elemento es 0, no hago nada. Ok, eso sería que en esa ejecución sería O de 1, pero el algoritmo es O de 1 u ODN. El algoritmo sería ODN, salvo que hubiese información adicional, pero yo tengo que considerar el peor caso, porque eso es lo que me va a acotar. Acuérdense, la notación O nos da una cota superior. Entonces, yo no puedo agarrar el mejor caso porque no voy a estar agarrando el peor y la anotación no es peor, o sea, es superior. Tengo que contemplarlo entero. Eso por un lado. El problema es que eso nos abre una puerta, que es que si un algoritmo es ODN, es también ODN cuadrado. ¿Sí? Porque obviamente si una función está acotada por una función lineal, está acotada por una función cuadrática y por una función cúbica. ¿Sí?
Esto ya lo voy avisando, siempre que digamos calcular, esto lo vamos a pedir, creo, el 99% de los ejercicios. Si pedimos calcular la complejidad de un algoritmo o dar la complejidad de un algoritmo, es siempre la mejor cota, ¿sí? Nunca va a ser, bueno, listo, pongo que es exponencial porque es lo peor que me puedo encontrar, y es cierto. Es teóricamente cierto y estamos en la Facultad de Ingeniería, no hagamos boludeces, ¿sí? O sea, no nos sirve de nada esa cota porque entonces tiramos este modelo no nos sirve, porque si vamos a responder eso a todos, se imaginan en internet buscando, bueno, a ver un buen algoritmo, este es exponencial, y este también, es como, esto no me estaría sirviendo, ¿sí? Entonces, la idea de todo esto es que sirva de algo, y para que sirva tenemos que ser lo más precisos posibles. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos una más de recursividad, Sí. que si una función es recursiva de dos funciones lineales. Esa es la pregunta que tenemos. ¿Cuál sería la cota? Entiendo que es la pregunta. O sea, si es recursiva, no, a ver, no sé si estamos diciendo si es recursiva y además llama a una función lineal, en cuyo Entiendo caso, que a dos funciones lineales. o sea, supongamos que es una función recursiva, o sea, se llama a sí misma y aparte llama una función lineal, o dos. Si llama dos, no importa porque, a menos que la llame adentro de un for, si yo llamo una y después a otra y las dos son lineales, se suman los dos ODNs, ahora vamos a ver un ejemplo, se suman los dos ODNs y eso termina siendo ODN. El tema es cómo juega la recursividad ahí. Eso lo vamos a ver muy poco, porque por ahora me estoy obviando la recursividad porque nos va a generar como algo no tan fácil. Primero estoy yendo por ejemplos iterativos que en general es mucho más fácil de ver. ¿Alguna otra cosa? Sí, acá Axel pregunta algo que está bueno repasar. Dice, el peor caso significa la mínima cota superior. Exactamente, sí. O sea, a ver, perdón. Peor caso significa si yo tengo un caso en el cual se comporta, o sea, que tarda lo peor posible, ¿sí? O sea, si en el otro caso yo tenía, bueno, si yo tengo que el primer número es par, entonces no hago nada, bueno, entonces agarremos el caso impar, ¿sí? O sea, tenemos que agarrar dos cosas. La mejor cota, o sea, porque esa va a ser la mejor cota superior, eso es una cosa, eso es como concepto de notación O, es lo que nos va a servir. Pero siempre vamos a estar trabajando sobre el peor escenario que nos pueda presentar un algoritmo, ¿sí? Y es importante esto, la notación O habla para algoritmos, no habla para problemas. Después podemos saber que un problema tiene una mejor solución en tal o cual cosa. Pero la notación O es para algoritmos. Si eso no responde del todo a la pregunta, por favor, Axel, vuelve a preguntar y lo explico con otras palabras. Y acá hay una pregunta de Luciano que está muy buena. Dice, entonces es mejor gráficamente que nuestro algoritmo mantenga una curva plana porque así tardaría menos tiempo. Exactamente, sí. O sea, ahí lo que estamos reduciendo es el tiempo de ejecución, o sea, es más rápido, digamos, porque tarda menos en ejecutar. Cuanto, cuanto menos, obviamente, obviamente cuanto menos tarde es mejor, pero el tema es la tendencia, es lo que nos está analizando esta notación y todo este modelo, es justamente cómo va creciendo. Si la curva es más plana, digamos, eh, entonces va a tardar, sabemos que cuanto más grande sea el número, mejor se va a comportar que algo que se comporte de forma cuadrática o exponencial, ¿sí? Estamos. Ok. Ahora después vamos con los casos con recursividad. Primero vamos con estos, que son iterativos y son más fáciles y están como, tienen Vamos a empezar con lo fácil primero. Entonces, supongamos que ahora estoy consiguiendo el promedio cero, significa llevo todo un arreglo a que tenga promedio cero. O sea, calculo el promedio del arreglo y le resto a cada uno de sus elementos el promedio para que luego de ejecutar esta función tenga promedio cero. ¿Sí? Esto se usa en varias cosas, principalmente no sé, de cosas numéricas y físicas y cosas por el estilo. Entonces, primero tengo un foro donde voy a sumar los elementos igual que antes, calculo la suma, calculo este promedio, y después, para cada uno de los elementos, le resto el promedio, ¿sí? Esto lo que vamos a tener es este O de 1 que está acá, con estos, lo que sean O de 1. Esto acá es un ODN, ¿sí? El primer for es un ODN, igual que antes. Esta cuenta es una división,
una declaración de variable, una asignación, todos esos OD1 se suman, todos OD1. Se nota por qué está bueno que se puedan sumar y que desaparezcan, porque ya en esta línea de código tenemos 4 cosas. Tenemos una división, que es una operación, una declaración, una asignación, bueno, eran 3. Pero, o sea, si uno tiene que empezar a poner el ojo en cada cosa, sería muy difícil. Entonces, y después tenemos otro for que también itera sobre todos los elementos. Entonces, acá tenemos un OD1 más ODN, más OD1 más ODN, todo ODN, ¿sí? Todo esto va a dar ODN. Si yo quiero agarrar un arreglo, por ejemplo, y para cada elemento le resto todos los anteriores, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer, esto se podría hacer de forma un poco más eficiente, ¿sí? Si alguien dice, che, esto se lo puedes hacer mejor, por favor, guárdenselo porque ya sé que se puede hacer mejor, y en realidad es el chiste de toda la anotación, o que quede evidente que se puede hacer mejor, pero supongamos que yo lo que hago es, calculo esta suma para todos los anteriores, ¿sí? Voy desde J hasta I, ¿sí? O sea, I primero va a empezar en 0, después va a estar en 1, 2, ¿sí? Calculo la suma de todos los anteriores y después al elemento sobre el que estoy parado le resto este elemento, esta suma, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer esto? No importa. Entonces, este algoritmo tiene un for que va desde 1 hasta n, y adentro, o sea, todo lo que está adentro se ejecuta n veces. Y esto de acá se ejecuta i veces. Y uno diría, bueno, ¿y ahora cómo hago? Porque i no es variable de mi función. Porque yo no le puedo decir, esto supongamos que se hace n por i, pero i va cambiando de valor. ¿Cómo le digo a una persona, che, los parámetros de entrada son arreglo y n y esto demora o de n por i? Me van a decir que sí, que sí, que es j, que esto, no sé qué me estás hablando. Déjame ver el código. Vení que te enseño a hacerlo. O sea, no va a funcionar. Y por otro lado, esto en realidad tendría... Si yo me pusiera muy en exquisito, esto me gustaría en realidad hacerlo con un pizarrón, sería mucho más fácil mostrarlo, pero la verdad es que la primera vez esto tarda 0, digamos. La segunda, 1. La tercera, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se empiezan a sumar. Esa es la sumatoria de i desde 1 hasta n. Y se pueden ver que eso es n cuadrado menos n sobre 2, si no estoy equivocado. ¿Sí? Entonces este algoritmo sería O de n cuadrado menos n sobre 2, y n cuadrado le gana a n, no me importa, lo sacamos, y la constante nos la pasamos directamente donde queramos. Entonces nos queda O de n cuadrado, ¿sí? Entonces, este algoritmo es cuadrático. Y se puede mejorar, alguien puede pensar, bueno, que me voy guardando las sumas, no hay ninguna razón para perderlas, y lo volvemos lineal. Y eso se ve, obviamente, en la notación O. Entonces, es importante, esto se hace n veces, y adentro hay un for que se hace O de n. O sea, este se va haciendo cada vez, porque sabemos que este i va variando linealmente de 1 hasta n, entonces lo podemos simplificar a O de n. ¿Sí? Eso, por ahora, tal vez no cierre, pero les va a terminar cerrando. Pero es muy importante eso, que sepamos esa lógica que es, ok, si yo me pusiera realmente a contarlas, se harían 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso en cada ciclo. La primera se hace una sola, la segunda 2, la tercera 3, y todo eso se suma y da cuadrático. Martín, acá Juan hace una pregunta que, bueno, está relacionada. Dice, si yo tengo dos O de n y las sumo, debería ser O2n. Si duplico los n, ¿se cuatriplican las ejecuciones? Ahí si tenés dos O de n, se te suma a O de 2n, como quieras, pero eso termina siendo O de n de vuelta. O sea, lo correcto, lo que uno transmite es O de n. Esto es lineal. ¿Por qué? Porque esto crece lineal. Bueno, crece con otra pendiente, pero sigue creciendo lineal. De vuelta, yo les pongo este ejemplo porque, o sea, más allá de que sea una situación de mierda, por lo menos usémosla de la forma más didáctica posible. Piensen en los gráficos que ustedes ven cuando las comparaciones de contagiados en distintos países. Ustedes no andan viendo, bueno, esto tiene pendiente 1, 2. Ustedes van viendo que de repente Argentina crece de forma lineal, que eso es una realidad, porque uno ve cuánto crecen y estamos creciendo de forma lineal. Y en otros países se crece de forma exponencial. Nosotros ni aparecemos en ese gráfico, lo cual es muy bueno y hay que tratar de mantenerlo, así que todos, por favor, quédense en su casa, lávense las manos y todas esas indicaciones que nos dicen. Entonces, lo que nos importa es la tendencia.
O2n es ODN, porque lo que estamos queriendo decir, esto crece lineal. No lo podemos comparar con cuadrático porque, de vuelta, primero, cuando yo estoy diciendo que algo es cuadrático, no tuve en cuenta las constantes que también existen, porque uno dice, bueno, pero ahí también cuando duplico se cuadriplica en los dos casos. Ok, sí, en el por 2 estamos bien, multiplicado por 3 y ya no te da, ¿sí? En el lineal, en vez de por 4 va a ser por 6, pero en el cuadrático va a ser por 9, ¿sí? Entonces está bien, se pueden llegar a alejar, pueden estar más cerca al principio. A la larga, lo que importa es, va a ganar. Piensen si no en el secundario, cuando estaban calculando límites de funciones polinómicas, o sea, me refiero a las que tienen polinomios en el numerador y denominador, no me acuerdo el nombre, perdón. Racionales, ahí está. Cuando tienen funciones racionales, quieren ver el límite hacia infinito. Nadie le importaba. Bueno, yo tengo n cuadrado más n más 1 dividiendo n cubo más. Nadie le importaba nada. Ya sabías el resultado antes de empezarlo. Ya sabías que eso tenía que tender a cero, a infinito, porque tenías un n cubo abajo. Nadie le importaban los coeficientes. Pues los profesores de matemáticas se ponían como, no, tenés que hacerlo, tenés que dividir por no sé qué. A nadie le importa eso. Como diría mi ex profesor de análisis, Martín Mauchart, diría, eso no es matemática, muchachos. Bueno, esto es lo mismo. Gana, quieran o no, gana el coeficiente más grande, ¿sí? Y en los primeros, pero los primeros 10 elementos no nos importa. Y ahora vamos a empezar, ustedes van a empezar a responder algunas preguntas. Primera es, yo quiero buscar el máximo de un arreglo desordenado. ¿Cuál es la complejidad de eso? El n que va a estar ahí corresponde al largo del arreglo, ¿sí? Tal vez no lo especifique. Fiona, si podés activarme la primera poll, te agradezco. Sí. Ahí está activada y aprovecho mientras a Sí. hacer una consulta. A ver. Sebastián pregunta, no entendió por qué en el ejemplo 4 te quedaba n por o de 1 o de n o de 1 sumados. Fue una simplificación mía de decir que justo eso se comporta como un ODN, porque termina iterando desde 0 hasta 1, de 0 hasta 2, de 0 hasta n. En el peor caso, o sea, digamos, acá de vuelta estoy simplificando por decir, yo ya sé que el peor caso es que ese for se ejecute n veces, ¿sí? Cuando ejecuta n sobre 2, es lo mismo, porque está tardando n, de vuelta, porque la notación O me dice, ejecutar O de n sobre 2 es lo mismo que n, lo cual es cierto, ¿sí? Entonces, ahí ya estoy simplificando diciendo esto es O de n, yo ya lo sé, listo, y entonces multiplico y me queda n cuadrado, ¿sí? Y por el otro lado, por la otra razón que dije antes, que uno se puede poner matemáticamente a decir, bueno, ok, la primera ejecución se hace una vez, la segunda 2 veces, la tercera 3 veces, la cuarta 4 veces. Pueden buscar en cualquier, no sé, en Wolfram Alpha o cualquier resolución, si ustedes hacen la sumatoria de igual a 0 hasta n de i, les va a dar n cuadrado menos n sobre 2, creo, por ahí. O n cuadrado más n, iba por ahí. Y ahí, obviamente, el n cuadrado se come todo lo demás. Muy bien. Por ahora tenemos 53 respuestas. Ok, fíjense que también está la respuesta, no tengo ni la más pálida idea, ¿eh? O sea, la puse, porque en general, yo de paso les voy comentando para que se vayan haciendo una idea si en algún momento vuelven las clases presenciales. Yo lo que suelo hacer es empezar a preguntarles a ustedes, si alguien levanta la mano bien, y si no, empiezo a preguntarles yo. Así que si no tienen ni idea, me van a decir no tengo ni idea, y es una respuesta válida. También es un buen momento para tirar al azar también. O mi corazonada dice tal cosa. Bueno. Están pensando todos bastante parecido, ¿eh? O sea, viene muy justito. Ok. Estamos por 58. Bueno, vamos, si querés anda diciéndome las respuestas, el resto, o sea, tenemos un delay entre que yo lo digo y ustedes lo ven, así que lo mismo. Muy bien. Bueno, la ganadora con el 77% es ODN. Ok. Y hay un 10% que contestó depende. Ok. Bueno. Algunos contestaron ODN cubo, ODN cuadrado, pero bueno, esos son los datos. Los dos datos que ganan. Ok. Para dejarlo en claro, este problema se resuelve en ODN. Siempre hablando de tiempo, ¿no? ODN. Porque yo para encontrar el máximo voy buscando todos los elementos, comparando, ¿sí? Hago iteraciones. Tengo un simple for, todas las operaciones que hago adentro son comparaciones. La comparación también es O de 1, son operaciones simples.
asignar variables, etc. Y eventualmente cuando encuentro a medida que voy encontrando a alguien más grande, simplemente cambio. O sea, no hay un peor caso. Siempre tengo que comparar y en el peor caso tengo que hacer, el arreglo, por ejemplo, estaba ordenado y tengo que hacer más reemplazos de quién era mi máximo, pero no son operaciones O de 1, ¿sí? Entonces no es un problema. Entonces esto va a terminar siendo ODN. Para las personas que digan depende, cuando yo estoy dando clases en general, como que hago un par de clases de trampas porque me permite un par de idas y vueltas más, pero bueno. Esto no depende, no hay, incluso si hubiese un mejor caso, que en este caso no lo hay porque no hay forma de evitarme recorrer todo el arreglo, necesariamente tengo que recorrerlo todo. Así que aunque hubiese un mejor caso, de todas formas, no nos basamos en el mejor caso, nos basamos en el peor. Y si alguien piensa que puede ser peor, no hay una forma de que pueda ser peor porque lo único que voy a hacer es recorrer todo el arreglo y hacer cosas de tiempo constante sobre ese recorrido. Bueno, Jenna, si querés poner la segunda poll, porque ahora vamos por... Bueno, ahora supongo que quiero buscar el máximo sobre un arreglo que está ordenado, ¿sí? Y esto es importante, porque todas las personas que pusieron depende, pusieron, bueno, pero si está ordenado, cuando, entre paréntesis, yo puse, está desordenado. Yo lo que sé es que está desordenado. Bueno, ahora yo sé que está ordenado. ¿Cuánto va a tardar buscar el máximo en ese arreglo? O sea, no va a quedar la primera abierta por mala suerte, no tenemos... No, ahí arrancó la segunda. Buenísimo. Bueno, esperamos un momento nada más a que el delay... Si hay alguna pregunta, puedo ir respondiéndola. A ver. Hernán pregunta, ¿la manera de resolver la forma general de la función O es mediante generalizaciones? ¿Cómo vamos a resolver los ejemplos en práctico? Ya vamos a llegar. O sea, la verdad es que por lo menos los iterativos los van a ver. O sea, tienen que empezar a hacer ejercitación y todo eso, pero la verdad es que en un caso iterativo, cuando estamos hablando de iterativo, es que hay for's y whiles, básicamente. Y ahí es medio evidente. Bueno, está bien, esto se hace n veces y esto llama una función que es O de n cuadrado, entonces multiplico las cosas. Cuando hay for's anidados, es algo que hay que revisarlo siempre los límites del for, pero en general le agregan como un orden más. Eso es lo que termina pasando con los iterativos. En general, con los iterativos no suelen haber problemas, el tema es con los recursivos, ¿qué hacemos con eso? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, y hay una pregunta sobre división y conquista. Sí. No sé si la querés responder ahora o después. Si querés decímela y mientras tanto esperamos a que se llenen las... Muy bien, dice, si buscas el máximo con división y conquista, ¿no se podría llegar a O n log de n? La respuesta a esa pregunta es, primero, eso lo vamos a ver la clase que viene, y voy a explicar por qué vamos a ver eso la clase que viene, y segundo, n log n es peor que O de n, porque el logaritmo es peor que constante, porque crece lento, pero crece, ¿sí? Entonces, claramente me conviene más O de n que O de n log n. Así que bueno, ¿cómo vienen esos resultados? Por ahora la tendencia es bastante clara, así que bueno, vamos a... Sí. La mayoría, el 81%, contestó O de 1. ¿Y el resto? O de n, Sí. un 13%, 2% dijo depende, y tenemos un 3% que dijo n log n. Ok. Bueno, acá en este caso tenemos un problema que tiene más información, que es que está ordenado, y que algo esté ordenado significa que tiene menos entropía. A ver, si yo quiero buscar el máximo de un arreglo que está ordenado, voy al último elemento y ya está. Si está ordenado de menor a mayor, supongamos. Entonces simplemente voy al último elemento y ya está. Ya lo tengo. ¿Y eso cuánto me cuesta? O de 1, es simplemente voy indexo a la última posición de un arreglo, devuelvo ese elemento todo de 1, ¿sí? Obviamente no da lo mismo, el algoritmo está pensado para resolver ese problema, ¿sí? En esas condiciones. Ahora, no es el mismo algoritmo que antes, ¿sí? Ahora, si yo voy y escribo un algoritmo, si yo escribía el mismo algoritmo de antes, ¿sí? Ok, yo tengo un algoritmo, esto es muy importante porque no es, si yo escribo el mismo algoritmo que funcione para arreglos desordenados y se lo aplico en un arreglo ordenado, no importa, va a funcionar en ODN, ¿sí? Ahora, si yo estoy haciendo un algoritmo que funcione para arreglos ordenados,
Bueno, eso va a ser O de 1. No va a funcionar para otros arreglos. Es como búsqueda binaria. Es como, ahora vamos a ver, tarda menos. Buenísimo. Pero yo le tengo que pasar un arreglo ordenado. Si no, como, bueno, jodete. Y otra última pregunta que les voy a hacer yo a ustedes es, bueno, ordenar utilizando el algoritmo por selección, ¿cuánto demora? Y ahora habilitamos la tercera, así ya después los dejo de hacerle yo preguntas y continuamos con lo último. Ahí están contestando. Buenísimo. Si hay alguna pregunta ahora también que esté bollando, porque tenemos, así aprovecho ese lag que tenemos de un lado para el otro. Por ahora no, pero te aviso. Ok. Vamos un minutito, nada más, así no quiero consumir demasiado. Acá viene más dinámica la cosa. Me lo esperaba, o sea, técnicamente está más difícil. Este es más difícil, se mueve para todos lados la poll. Buenísimo, dejémoslo un poquito más, nada más. ¿Cuántas respuestas vienen por ahora? En promedio, en general tenemos 66, llegamos a 33. Ok, esperemos un poco más a que la gente se anime a responder. Dejamos un minuto más. No, Dale, un minuto y la cerramos. sí. Vamos bien igual, vamos casi 50. A ver esos 8 que faltan, que se animen. Miren que después no podemos ver quién votó, qué votó cada uno, así que es anónimo esto. La verdad es que si además pudiéramos verlo, claramente no nos pondríamos a ver persona por persona. Son muchos. No nos importa mucho. La idea es que se lleven el concepto. Sí, o sea, es mejor, realmente, posta, es mucho mejor equivocarse ahora. O sea, si no saben, pueden, o sea, está la opción de no tengo ni la más pálida idea. Claro. O sea, la idea era ponerlo para que no, todos puedan responder algo. Bueno, vayamos cerrando así, porque lo que viene después es más fulero. Dale. Bueno. Sí. A ver, tenemos un 20% contestó ODN y la respuesta más votada fue ODN cuadrado con un 59%. Tenemos un 11% para N log N. Tenemos un 3% que dijo depende, un 5% que dijo no tengo ni idea y un 2% que eligió la de O de 1. Bueno, claramente no demora O de 1 porque no me van a decir que ordenar un arreglo de 10 elementos y de 100 cuesta lo mismo. No importa el universo de algoritmos que usemos, no puede costar lo mismo. Obviamente es el algoritmo por selección nada más. Eso por un lado. Una pequeña cosa, la gente, no sé dónde puede haber aparecido un logaritmo por acá. La respuesta correcta es ODN cuadrado. ¿Por qué? Porque yo voy a estar haciendo, vamos a usar básicamente lo mismo que están haciendo ustedes en el TP0. Yo voy haciendo n veces buscar máximos y llevarlos al final. O buscar mínimos y llevarlos al principio, o sea, es el mismo concepto. Y buscar máximo es lo mismo que, o mínimo, porque obviamente la lógica es la misma, era ODN. ¿Sí? Si eso es ODN y lo hago n veces, eso es ODN cuadrado. ¿Sí? Por más que el arreglo se vaya achicando, porque esa es verdad, el arreglo se va achicando, es la misma lógica que habíamos visto en el caso anterior. Porque en la gran mayoría, por lo menos en la mitad de los casos, tengo una cantidad muy cercana a n. ¿Sí? Hasta n sobre 2 tengo n sobre 2 como mínimo de elementos, así que en la gran mayoría de los casos tengo n. Eso para verlo de una forma fácil. Y si no, es la misma idea de ir sumando, de hacer la sumatoria. Eso por un lado. Por el otro, no puedo ver un logaritmo acá porque no hay ninguna. Los logaritmos aparecen cuando yo divido cosas. Eso es lo que vamos a ver dentro de poco. Así que no pueden aparecer logaritmos acá. No pueden. Sin haber división y conquista, los logaritmos no aparecen. Eso por un lado. Y por el otro, no puede ser tampoco peor. ODN no puede ser. Porque ya llamar una vez a máximo es ODN. Pero eso lo voy a hacer n veces. ¿Sí? Entonces no puede ser ODN, no puede ser tan... Y realmente no podemos conseguir un algoritmo que ordene tan rápido. La verdad es que ordenar cuesta más que buscar el máximo. Cuesta más. Y una última pregunta que les voy a hacer, pero esto para que, nada, vayan ejercitando ustedes y piensen.
Supongamos que yo quiero obtener la parte entera de la raíz de un número entero. Bueno, ¿cuánto cuesta obtener ese número? O sea, implementense ustedes un algoritmo trivial, nada demasiado sofisticado. De cualquier cosa que ustedes hayan visto en algoritmos 1. Sí, bueno, quiero obtener la parte entera. ¿Sí? Implementenselo ustedes después, aparte, cuando tengan tiempo. Implementenselo y fíjense cuánto tarda eso. ¿Sí? Y cualquier cosa, eso después lo vamos a retomar en 1 o 2 clases. Entonces, vamos a hablar un poquito de vida real, porque esto parece como, ok, muy lindo marco teórico, pero yo sigo estudiando ingeniería, no sé si a la computación, háblame de cosas reales. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué descartamos las constantes? Las que suman, las que multiplican, ¿por qué? Yo le voy a dar un ejemplo de la vida real mía. Yo cuando estaba haciendo el proyecto final, trabajo profesional, como quieran llamarlo, para recibirme, estaba haciendo un procesamiento de datos en un momento. La verdad es que no sabía muy bien, era sobre procesamiento de imágenes y estaba usando una librería que yo no conocía. Entonces me puse a buscar por internet, porque confío mucho en Stack Overflow. Entonces busqué y había un algoritmo escrito en 4 líneas de código, dije, listo, mío, y lo metí. Eran 60.000 imágenes de un tamaño importante, entonces, nada. Lo dejé andando. Y yo tenía que dejarlo andando para que procese y después haga cosas con esas imágenes. Me fui, volví. O sea, me fui a la facultad, volví. Esa cosa seguía procesando. Todavía no había arrancado a hacer cosas. Me fui, volví. O sea, me fui al laburo, del laburo me fui a la facultad volví a mi casa, comí, me fijé de vuelta, todavía seguía procesando. Ya habían pasado 2 días. Ok, buenísimo. Me fui de vuelta al día siguiente. Volví, todavía seguía procesando. Me fui de vuelta al día siguiente, volví, todavía seguía procesando, todavía no había arrancado. Imagínense yo el temor de en cualquier momento pasa mi hermana, me desenchufa la compu y dice, ups, me ha pasado y con cosas que no podía hacer más rápido, así que claramente, yo antes tenía 2 hermanas, no mentira. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Me puse, dije, a ver, esto no puede tardar tanto, porque si esta parte tarda tanto, ¿qué voy a hacer con lo demás? Porque además ni siquiera sé si lo demás anda. Entonces me senté un momento, me puse a leer el código que había escrito, que había copiado y pegado, así como así, porque dije, listo, esto lo quiero hacer rápido y asumo que está bien. Bueno, resulta que la gente de Stack Overflow también se equivoca. Sí, yo también estaba muy sorprendido en ese momento. Por más que esa opción estaba como súper mega botada, claro, era la opción más fácil de escribir en 3 líneas de código. Y que debe funcionar re bien cuando tenés no sé, 5 imágenes de 10 por 10. Pero yo tenía 60.000 imágenes, no andaba muy bien eso. Me fijé y el código era cuadrático, porque leyendo un poco la documentación te das cuenta que algunas cosas eran lineales y zarazas. Y leyendo un poquito más la documentación, encontré una función que hacía lo que yo quería en forma lineal. Dije, bueno, listo, cambié un poco el código, quedó un poquito más feo, o sea, en vez de 3 líneas de código fueron 8. Me fui, me lavé los dientes, porque esto lo hice antes de irme al trabajo, volví y ya había terminado de procesar. Y les aseguro, yo no tardé 4 días en lavarme los dientes. Entonces, obviamente con esto no quiero decir, miren qué capo, transformé algo cuadrático en lineal. No era, o sea, en realidad estoy demostrando que pude haberlo ahorrado 4 días de laburo, o de no laburo, si hubiese leído la documentación, que estaba bastante clara en realidad, en vez de guiarme por Stack Overflow. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, ¿qué pasó? Transformé un algoritmo de cuadrático a lineal, de forma muy fácil, de vuelta. Y pasé de 4 días y medio y que el algoritmo nunca terminó, porque yo lo corté, a que tarde 5 minutos, pongámosle tope que me pudo haber tardado yo en lavarme los dientes, entre 1 y 5 minutos. Esa es la diferencia de magnitud de la que estamos hablando. Que si, bueno, pero si está multiplicando por 2, no nos importa, la notación no habla de eso. Nos está hablando de esas diferencias de magnitudes, nos está hablando de que cuadrático no es un poquito peor que lineal, es 5 días que no vas a poder usar la computadora por otra cosa versus 5 minutos. ¿Sí? Esa es la diferencia de magnitud de la que estamos hablando, no es en el orden de pocas cosas. ¿Sí? Entonces, eso y la otra lección de la vida es que lean la documentación de las cosas. Entonces, es importante. Si de repente yo después tengo 2 algoritmos que son lineales y qué sé yo, bueno, buenísimo. Ahí la notación O no sirve. La notación O nunca nos va a hablar de 2 algoritmos que sean lineales, cuál es mejor que el otro. Y no tiene ningún sentido ponernos a buscarnos las constantes porque es un trabajo que no vale la pena. Ahí, ¿qué hay que hacer? Ponerse a medir. El caso particular.
el algoritmo. O ver a ojo, che, este hace dividido 2 las cosas, claramente mejor. Bueno, buenísimo, listo. Ok. Es verdad, ahí va a andar mejor. Pero la notación O no nos habla de eso. ¿Sí? Y eso no va a ser algo a lo que les vamos a estar sumamente dando atención en la materia, salvo tal vez al final de la materia, cuando veamos algunas cosas donde, ok, es verdad que esto no cambia la notación O, pero sabemos que es mejor. Entonces lo hacemos. Entonces, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿siempre vamos a descartar un algoritmo de orden feo? Y mi respuesta a eso va a ser primero que es un orden feo. La primera cosa que se les debe ocurrir en la cabeza es, bueno, orden cuadrado claramente feo. No. Es feo si queremos buscar un elemento, un arreglo. Es feo si quiero buscar el máximo. Hasta puede ser feo si estoy ordenando, pero hasta ahí, porque algunos algoritmos que ustedes vieron son cuadráticos. La verdad es que un algoritmo feo, o sea, orden cuadrado es bueno o malo dependiendo del problema que quiero resolver. ¿Sí? O de cuadrado es malo si estoy buscando un elemento en un arreglo. O de cuadrado es malo si estoy queriendo sumar los primeros 10 elementos de un arreglo. O de cuadrado es bueno, es como, bueno, podría ser mejor si estuviera ordenando. Y definitivamente podría ser excelente para otras circunstancias, ¿sí? Que vamos a ver probablemente en la materia. Entonces, no es que todo algoritmo se va a descartar. Y por otro lado, supónganse que en vez de estar trabajando con 10 millones de elementos, yo sé que voy a trabajar con 10 elementos, ¿sí? Supónganse esa situación, yo trabajo con 10 elementos, buenísimo, ¿para qué me voy a gastar en escribir un merge sort? Estar seguro, che, escribí bien la recursividad acá y todo lo demás, que está bien, anda más rápido. Si yo ya sé escribirme selección así casi de memoria, ni tengo que ver el teclado, lo escribo así nomás, busco el máximo, lo llevo al final, o hasta, me voy a lavar la boca después, pero puedo usar hasta burbujeo. Se escriben 5 líneas de código, ya está. Es feo con la mierda, pero no importa, ¿sí? Entonces, si voy a ordenar 10 elementos, la notación O es como, bueno, sí, para 10 millones de elementos esto va a ser pésimo, para 10.000 o 1.000 incluso puede ser mal, pero si estoy trabajando con 10, salvo que los tipos de datos sean algo que sea muy difícil de comparar, no creo que sea un problema. ¿Sí? Esto es un poco de vida real que les llevamos también. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que se llaman ecuaciones de recurrencia. O sea, TDN, ya dijimos, es una función que representa el tiempo que tarda una función, ¿sí? Cuando tenemos un algoritmo iterativo es como fácil de ver más o menos cuánto tarda la cosa. Ahora, supongamos que yo tengo un algoritmo recursivo. Tengo el algoritmo recursivo de máximo, ¿sí? Este es exactamente el mismo código que vimos la otra vez, ¿sí? He escrito el algoritmo recursivo para obtener el máximo en un arreglo. Bueno, ¿cómo se comporta esta función? ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, una aclaración, es que cualquier algoritmo iterativo se puede escribir de forma recursiva y viceversa. En particular, este algoritmo recursivo es el mismo que el iterativo, solamente que escrito recursivo en vez de iterativo, pero es exactamente el mismo. Así que eso medio que les adelanta cuál es la respuesta. Pero vamos a verlo de forma matemática. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación. Yo sé que mi función se comporta, yo si le meto n elementos, yo sé que se va a llamar recursivamente con n-1, o sea, con un elemento menos, y todo lo demás es O de 1, ¿sí? Repasemos. Hace una comparación, devuelve un arreglo, y hace un par de comparaciones más, nada más, ¿sí? No hace nada demasiado lógico. Y sabemos que para el caso base, o sea, cuando tenemos un solo elemento, devolvemos O de 1. Esto después probablemente lo deje de escribir porque es obvio. Siempre cuando estamos en el caso base, en general va a ser O de 1. Entonces, tenemos esta situación. Vamos a tener que empezar a, como, de resolver esta recursividad. Vemos cuánto vale TDN-1, ¿sí? Y aplicamos la misma lógica. Y después reemplazo acá en este TDN-1 que tenía antes, ¿sí? Entonces esto me queda 2 por n o de 1. Acá uno podría decir, hacer desaparecer ese 2. Todavía no, porque tengo un t ahí dando vueltas, no puedo andar haciendo desaparecer cosas así tan rápido. Pero fíjense que acá tengo un menos 1 y un solo de 1, y acá tengo menos 2 y 2. Si yo empiezo a aplicar esta lógica k veces, me va a quedar así. Entonces, si yo lo aplico n veces, eventualmente voy a llegar al caso base, y me termina quedando n-1 por toda esta zaraza, ¿sí? Acá reemplazo por el caso base. Entonces me termina quedando O de n, ¿sí? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, para todos los elementos del arreglo paso una vez y solo una vez, lo cual es lógico, ¿sí? O sea, ahora más o menos van entendiendo un poquito qué es lo que es la notación O. Obviamente esto cuesta O de n, ¿sí? Porque no hace nada, es como, ok, veo un elemento, llamo recursivamente.
Y así hasta llegar al caso base, ¿sí? Entonces, si este algoritmo es el mismo que el iterativo, entonces necesariamente tiene que tener el mismo resultado. Cuesta lo mismo, ¿sí? Ahora vayamos a un caso un poco más complejo, porque acá en búsqueda binaria no voy a estar llamando por el tamaño n menos 1, sino tn dividido 2. Y esto es muy importante. Yo llamo para la mitad del tamaño y después todo lo demás, si se fijan en el resto del algoritmo, son todas comparaciones, devolver cosas, calcular medios, todo de uno. ¿Sí? Entonces, acá lo que voy a hacer, sin pérdida de generalidad, es suponer que n es una potencia de 2, ¿sí? Nada más para hacer más simple las cuentas. Se puede hacer de otra forma, pero no quiero andar con pisos y techos. Entonces, aplico simplemente esta igualdad, aplico que esto es 2 a la x, me queda... Entonces, cuando divido por 2, me queda 2 a la x menos 1. Si estoy yendo rápido, ya lo sé, no lo estoy haciendo sin querer, porque no quiero perder demasiado tiempo con estas cuentas que pueden llevar mucho tiempo. Entonces, esto es lo que nos va a terminar quedando, ¿sí? T de x a la menos 1 más O de 1. Este era T de 2 a la x, entonces voy a volver a aplicar la misma lógica de antes y me voy a fijar, bueno, ¿cuánto es T de x menos 1? Es T de x menos 2, T de 2 a la x menos 2, más O de 1. Y al reemplazar, me queda algo muy parecido a lo de antes, ¿sí? Entonces esto me termina haciendo exactamente la misma lógica de antes. Acá en vez de O de n me queda O de x. Pero O de x es logaritmo en base 2 de n. Entonces reemplazo y me queda log n. ¿Sí? Da lo mismo si es logaritmo en base 2 o logaritmo en base lo que sea, porque pasado de un logaritmo al otro es multiplicar por una constante. ¿Sí? Entonces no es importante el logaritmo, la base, perdón. Lo único que importa es cómo crece. Y esto crece, pero muy lento, comparado con una función lineal. Por eso búsqueda binaria anda tan bien, ¿sí? Porque como descarta la mitad, piensen, al principio ya descarté la mitad de todo el arreglo, y después un cuarto, después un octavo. No, es muy fuerte todo lo que está descartando por pedazo. ¿Hay alguna pregunta por ahora? Por ahora no. Sigamos. Ok. Bien. Merge-sort. Acá, cuando yo lo hago en el pizarrón, acá tardo mucho, porque esto es mucho y es fuerte. Las imágenes que están por ver no son aptas para personas sensibles, pero las tengo que hacer. Entonces, lo primero, TDN en este caso, yo tengo que definir mi ecuación de recurrencia inicialmente. ¿Sí? Olvídense de todo lo que esté acá a la derecha. Yo voy a tener dos llamados recursivos, porque yo llamo para el lado izquierdo y para el lado derecho. Y para ambos lados llamo con la mitad del arreglo. No con la misma mitad, pero con la mitad. ¿Sí? Entonces, yo llamo para ambas mitades, y entonces acá, de ahí tengo el 2 TDN dio 2. Ok, y este ODN es porque, ok, es todo lo que me cuesta, todo lo que no sea la recursividad. O sea, olviden, acá en esta parte analizo la parte recursiva, pero en todo lo demás hay que considerar que tengo que separar el arreglo en dos. Eso es copiármelo. Tengo que copiar todos los elementos de la primera mitad en un nuevo arreglo. Copiarme los elementos de la nueva mitad en otro arreglo. De la segunda, perdón. Y eso es ODN, porque paso por la primera mitad y después por la segunda tengo que recorrer todo el arreglo. Eso es ODN. Y además, cuando vuelvo a la recursividad, tengo que insertar ordenado en el nuevo arreglo que va a estar ordenado, ¿sí? Y eso es otro ODN, porque tengo que pasar por esa misma cantidad de elementos, ¿sí? O sea, tengo que hacerlo. El tema es que, como el chiste de todo esto es que esto es ODN y no peor, gracias a que los arreglos estaban ordenados, ¿sí? Si los arreglos finales no estuvieran ordenados, que es el chiste de todo el algoritmo, esta parte sería mucho peor y se comportaría, por ejemplo, como el algoritmo de inserción y sería cuadrático. Entonces, acá vamos a aplicar la misma lógica de antes, ¿sí? Exactamente lo mismo, voy a decir n es igual a una potencia de 2, pongo 2 a la k, ¿sí? Entonces, simplemente reemplazo. 2 a la k dividido 2 es 2 a la k menos 1. Y listo. Entonces, ahora tengo que volver a fijarme, bueno, ¿cuánto es 2 a la k menos 1? Y aplico la misma lógica. Entonces, reemplazo. Sí, acá se fue toda la mierda, ¿no? En el pizarrón no queda mucho más bonito tampoco. Entonces, cuando yo aplico k veces esto,
o sea, esta lógica la aplico cada veces, me queda 2 a la i por o de 2 a la k menos i menos 1. Les juro que esto tiene sentido, ¿eh? Ahora no quiero tampoco perder demasiado tiempo porque se viene la práctica, pero les juro que si ustedes se detienen a ver esto y empiezan a aplicarlo una y otra vez, esto tiene sentido. Empiezan a sumar estos 2 a la k menos 2, más 2 a la k menos 1, más 2 a la, así, más el o de 2 a la k que tenía antes originalmente. Entonces, puedo sacar este 2, puedo meter este 2 acá adentro y se queda, se tacha este i con este menos i. Y el 2 a la k, déjame ver un segundo, sí, y después puedo ponerlo para adelante, listo. De esta manera, el 2 que está afuera lo puedo meter para adentro para que este menos 1 se cancele. Entonces, después puedo meter este o de 2 a la k también acá adentro, para que quede todo juntito, ¿sí? Y cambio este índice de 2 a la k menos 1 hasta acá. Esto parece una locura y es, ¿qué miércoles está pasando, sí? Bueno, esto termina quedando o de 2 a la k sumado k veces, ¿sí? Como esto no depende de i, simplemente lo saco afuera y me queda k veces, ¿sí? Porque es k veces o de 2 a la k, ¿sí? Sumo k veces este término, no hay mucha más magia. Entonces, k por o de 2 a la k, que es lo mismo que esto de acá, si reemplazamos, ¿sí? Recuerda, k es logaritmo de n. Entonces, 2 a la logaritmo de n es n y k es logaritmo de n. ¿Sí? Esto, les recuerdo esto, igual todo este video va a estar muy próximamente en el canal, así que cualquier cosa detienen esta diapositiva como 20 minutos, la observan así y dicen, ajá, ok, matemática ven a mí, por ósmosis. O sea, realmente esto es difícil de llegar a este resultado. Y si ustedes están pensando, oh, Dios, no, ¿cómo voy a hacer yo ahora para poder aplicar esto en, no sé, en el ejercicio 1 de la guía? Calmaos. Primero, si esto dio O de n log n, esto es lo que cuesta merge sort, a comparación de selección que cuesta O de n cuadrado. Y esto es mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. ¿Sí? Y lo único que quiero que se queden es lo complicado que es esto. En clase se nota más porque hay chivo para escribir esto. Entonces, las conclusiones que yo quiero que se queden por ahora de esto. Primera, no esperamos que tengan súper claro todo esto de la notación O a estas alturas. Esto es algo que nos va a acompañar de hoy en adelante. Entonces, hoy no tienen ni idea de lo que está pasando. Entienden el O de n como mucho y está todo bien con eso. Ok, buenísimo. No entendieron qué pasó con la recursividad, vamos a seguirla trabajando. Con los casos iterativos es más o menos fácil. Con los casos recursivos tranquilos, ok, la podemos pilotear. Con división y conquista ya se fue toda la mierda. ¿Sí? Eso lo sabemos. ¿Sí? Yo les aseguro que para el final, para mediados del cuatrimestre, nosotros les vamos a tirar un algoritmo así rápido y ustedes van a poder decir, esto es O de n, esto es O de n cuadrado, esto es O de n log n, ¿sí? O ese es nuestro objetivo, ¿sí? Que a medida que vaya avanzando sea rápida esa respuesta, ¿sí? Nos vamos a estar latigueando con esto. En presenciales es más literal, ahora va a tener que ser más como un látigo virtual, pero esto lo van a ir aprendiendo, ¿sí? Así que no se asusten porque esto puede ser muy fuerte al principio. ¿Sí? Este tema nos va a acompañar posta todo el cuatrimestre, todo. Y este es uno de los objetivos de la materia. Por eso es que nos va a acompañar todo el cuatrimestre. O sea, ustedes van a poder verlos. Y esto es lo más importante que seguramente a ustedes les importa en este momento, es que no lo van a tener que calcular a mano, ¿sí? Los algoritmos iterativos y recursivos básicos van a seguir a ojo. Para los más complejos, que en general son los de división y conquista, vamos a ver un hermoso teorema que nos resuelve toda la vida. ¿Sí? Entonces, con eso, vamos a ver un teorema la clase que viene, que va a decir, bueno, ¿vieron esta infernal cantidad de cuentas? Bueno, esto, aplicamos un teorema y sale así, fácil. Y ustedes no tienen que poner 2 a las cajas de nada, ¿sí? Así que, bueno, creo que no hay nada más. Ah, sí. ¿Por qué entonces nos gastamos tanto en resolverlo a mano? Para que vean que se puede resolver a mano, porque yo estoy el que está dando la teórica, así que lo tengo que hacer, y entonces es como, les muestro lo feo que puede ser, y después inmediatamente les muestro el teorema, así estamos todos felices, ¿sí? Pero está bueno tener más o menos una idea de que esto existe y que
para algún caso donde tal vez el teorema no aplique, tal vez allá, ¿sí? No va a pasar en algoritmos 2, pero sepan que estas cosas se pueden hacer y salen, en realidad el teorema sale de esto, no al revés, ¿sí? Así que bueno, no los vamos a torturar como hacen en Física 2, que primero les muestran varias veces cómo calcular la carga durante, no sé, 5 clases y después vienen con el teorema Gauss. Ustedes no van a llegar a hacer eso, ¿sí? Así que bueno. ¿Alguna pregunta? Pues ya terminé yo. Queda una sola pregunta, que es si estamos subiendo las PPTs de lo que son las teóricas a algún lado, más allá del video. La respuesta es que no, por una razón. O sea, yo subo las diapositivas que yo pueda estar poniendo, por ejemplo, las de la primera clase, son porque yo, si diera la clase en presencial, las daría con eso, con diapositivas, que son muy pocas clases. Yo en general doy clase con pizarrón directamente, ¿sí? Y por una cuestión filosófica es como, no, o sea, realmente no hay contenido acá. Si necesitan repasar la clase, tienen el video, llegado el caso para este caso. Pero no es mi idea que haya contenido en estas diapositivas. En algunas pocas clases que están en el Drive, donde sí uso diapositivas, esas están ya subidas. Por ahora, igual no está de más repetir que esto nos va a acompañar durante toda la práctica, que vamos a tener clases de práctica sobre esto. Sí, sí, sí. Lo vamos a volver a ver y también va a haber diapositivas de la práctica donde van a haber algunas partes de esto que dio Martín hoy a nivel teórico. Puede ser, sí. O sea, no la teoría, pero sí, o sea, ejercitación y eso van a aparecer. Pero vuelta. O sea, recuerden que las diapositivas que nosotros estemos usando son acompañamiento de lo que estamos diciendo. No es tomen material de estudio. No están pensadas de esa forma. Para eso tenemos otras cosas. Así que bueno, si no hay ninguna otra consulta, corto, así arrancamos en 10 minutos, 7 y 5 la práctica. No hay más consultas. Ok, bueno, entonces paro de transmitir, espero 10 segundos nada más por si, eh, porque bueno, por el tema este del lag. Bueno, detengo ahora la emisión.